Cuando escuchas Cruz del Sur, piensas en confianza, en viajes seguros, en una de las empresas de buses más reconocidas del Perú y también por turistas de todo el mundo. Voy a viajar de Ica a Paracas en su servicio Evolution. ¿Qué tanto te puede sorprender un pasaje barato? En este video voy a probar si este servicio realmente vale lo que cuesta, qué ofrece en la práctica y si es una buena opción para quienes buscan ahorrar sin sacrificar la experiencia. Quédate hasta el final porque este recorrido corto puede decir más de lo que imaginas. El día de hoy vamos a hacer la prueba de una de las empresas de buses más conocidas aquí en el Perú. Se trata de Cruz del Sur, pero en el servicio Evolution, que tiene buses de 2 pisos de 160 y 140 grados. Sin embargo, nosotros vamos a probar el de 140 grados. ¿Y con qué destino? Desde la ciudad de Ica hasta la ciudad de Paracas. Nos costó tan solo 25 soles, pero es un tramo que también lo hacen desde Ica hasta Lima. Lógicamente el costo un poquito más, pero el servicio sigue siendo el mismo. Así que vamos a explorar su calidad, su servicio, el confort, qué cosas tiene, qué cosas no tiene, costo, relación, beneficio. Así que sin más preámbulos, vamos a sacar el equipaje y nos vamos para Cruz del Sur. Sin antes despedirnos, hemos estado unos días por aquí, por Huacachina. Aquí hay una pequeña vista para los que todavía no conocen este precioso oasis. Les he dejado un video con una guía completa de qué cosas hacer aquí en la ciudad de Ica y sobre todo disfrutar de Huacachina. Ahora sí, vamos al hotel a recoger el equipaje y nos vamos a la agencia de Cruz del Sur. Listo, ya llegamos a Cruz del Sur, 20 minutos antes, el bus sale a las 11 de la mañana, así que primero vamos a dejar las maletas y ver qué tal están las instalaciones. Algo que podemos resaltar de Cruz del Sur y de las agencias pues más conocidas es que la mayoría de sus agencias no operan en un terrapuerto, sino que tienen su propio terrapuerto, tienen su propia agencia. Esa es una agencia totalmente privada en el cual pues tiene asientos para poder descansar, por allá tiene la zona de venta de pasajes y lógicamente la zona de embarque. Listo, ya tenemos los equipajes en la bodega, o bueno, proceso a la bodega. Y algo también chévere es que ellos tienen su propia cafetería, así que vamos a subir. Parece que estamos con 17 minutos de tiempo suficiente para poder comer algún snack, algún desayuno y partir con la barriga llena. Aparte de tener una zona de snack, un bañito y otro puestito que venden chocotejas, es que tenemos esta sala VIP. Es una sala lounge que no sé si a mí con el servicio que yo estoy comprando me permite el acceso, pero no hay nadie quien pues esté vigilando, así que bonita la sala. Vamos a esperar, podemos ver los buses cómo entran y salen, y mientras que esperamos, que ya falta poco menos de 15 minutos, vamos a tomar este desayuno y luego ver qué tal es el servicio Evolution de Cruz del Sur en su servicio más barato, no de 160 sino de 140 grados. Miren, por ejemplo, también aquí en este salón tienes para poder cargar tus dispositivos, eso es un plus adicional. Un ventilador que sinceramente para el calor que hace aquí en la ciudad de Ica no es lo suficiente. Sería bueno tener aire acondicionado, que lo tienen pero está apagado. Yo me imagino que por un tema del consumo, porque es un consumo bastante alto, pero en líneas generales muy bonito esta agencia, podríamos llamarle terrapuerto privado de Cruz del Sur. Bueno, aquí sí son un poquito más estrictos y eso es algo positivo porque miren, te revisan la maleta, le pasan un escáner, te graban ahí con una GoPro y también te escanean todo el cuerpo por si es que tienes algún material pues prohibido para poder viajar tranquilo. Y aquí está el bus, chicos. Este es el bus de crucero Evolution. Lo que indica es que tiene baño, me parece que tiene pantalla, aire acondicionado, indica un teléfono, no sé si es un interlocutor o algo parecido, pero se ve interesante, se ve interesante. Vamos a darle una vuelta, algo rápido, espero que no me griten porque acá parece ser un poquito más estricto todo. Allí está la cabina donde se va a guardar el equipaje. El color bastante atractivo, Cruz del Sur, es un Marco Polo Scania, siempre teniendo en cuenta la velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. El número de la unidad es 8324 y es el crucero Evolution. Y también nuestro equipaje que ya está siendo guardado para poder embarcar. Ahora sí, chicos, ya toca subir al bus antes que nos deje. Así que vamos a darle una pequeña miradita al primer piso. El primer piso está muy bonito. Ese primer piso es el de 160 grados.
grados, pero nosotros estamos en el segundo piso. Está con el aire acondicionado a full. Nosotros tenemos en los asientos 1 y 2. Esta es una configuración de 2-2. 2 asientos al lado izquierdo, 2 asientos al lado derecho. Tiene ingreso USB tipo C, como lo podrán apreciar aquí. Tienen un ingreso USB tipo C, tienen un ingreso USB normal. El asiento en sí es delgado, es angosto, no es un asiento tan confortable como los buses que tienen una mayor distancia, una distancia de viaje de quizás 8 o 10 horas, pero lo suficiente como para estar soportando una hora de viaje, que es el trayecto desde Ica hasta Paracas. Tiene un apoyabrazos para poder colocar los brazos. Acá te indica que tiene streaming a bordo. Es decir, que no cuenta con pantallas, sino que a través de este código QR, que lo podemos visualizar aquí, parece que el QR no está funcionando, o quizás las instrucciones, ya, vale, entiendo, dice desactiva tus datos móviles y conéctalas. Bueno, esto lo vamos a probar después. Adicional al aviso que tenemos streaming a bordo, que lo vamos a probar en un momento, tenemos esta pantalla que no está encendida, pero me imagino que en el trayecto del tiempo se va a encender. Una cámara de vigilancia, eso sí es algo que tengo que resaltar, porque la vigilancia empieza desde que ingresas a la agencia, tanto con el personal de seguridad del ingreso de este recinto, el ingreso hacia los buses con la cámara y con el detector, y también por supuesto la seguridad de las cámaras que tienen en los buses a bordo. Otro detalle adicional es que contamos con un pequeño posavasos. Tenemos este reposapiés que lo podemos inclinar de esta manera. Cuenta con estas cortinas de separación, las cortinas para mantener un poco la privacidad entre el pasajero y el otro. Luces de lectura, el bus se acaba de mover, eso significa que está saliendo puntual. Tenemos el llamado al tripulante de cabina, que sí enciende y suena. Tenemos una señal del uso del baño, que me imagino que se activa cuando el baño está en uso, para que no te puedas desplazar y no estés en pleno movimiento intentando salir de tu asiento. Esa es una muy buena señal. Como tenemos la gran ventaja de poder estar en el asiento 1 y 2, que nos da una vista privilegiada hacia el camino, podemos abrir y tenemos ya una mejor vista del trayecto que nos va a dirigir esta empresa Cruz del Sur en su servicio Evolution. Si se dan cuenta, no tenemos una gran cantidad de pasajeros, hay pocos pasajeros, pero necesita cumplir con la atención de ellos porque tenemos que desplazarnos. Entonces no ha habido ninguna cancelación ni nada por el estilo. Espera, paremos todo un segundo. Si te está gustando este video y no quieres perderte nada de lo que se viene, tienes que ser parte oficial de este canal. Si me estás viendo desde tu teléfono, es facilísimo. Solo sale un momento de la pantalla completa, dale clic al botón rojo que dice suscribirse y, muy importante, activa la campanita. Y si me estás viendo desde tu televisor, disfrutando en pantalla grande, no sueltes el control, usa las flechas para subir hasta donde aparece el nombre de mi canal y dale a suscribirse. Y listo, ya eres parte de esta aventura. Ahora sí, ajustense los cinturones porque seguimos con este video. Vamos a probar de una vez el asiento. El asiento tiene que moverse 120 grados, así que allá vamos. Vamos a poner este de aquí también así. Fíjense, esa es la reclinación. Este es el asiento que se abate 140 grados, no 120 grados. Suficiente para poder tener un descanso de una hora, que es el trayecto. Y básicamente ese es el servicio que tiene Cruz del Sur. Vamos a hacer una pequeña prueba de la carga del USB tipo C. Porque a veces los buses tienen este dispositivo para poder cargar, pero muchas veces no funciona. Y yo me pregunto si esto es debido a que no lo activan en la cabina del piloto o realmente se malogró, se estropeó, ¿sí? Efectivamente, ya con esto me quedo más tranquilo porque puedo tener el teléfono conectado a la carga del bus y siempre contar con batería. Ahora sí, ya funcionan las luces de lectura. Puedo prenderlo y apagarlo. Acá también contamos con un parlante para poder escuchar el llamado del tripulante de cabina, los mensajes o también lo que transmite el televisor. Y aire acondicionado, que se agradece muchísimo porque Ica es una ciudad bastante calurosa y el aire acondicionado está funcionando en perfectas condiciones. Ahora sí, amigos, vamos a hacer la prueba de la conexión de streaming a bordo. Indica que me tengo que conectar al Wi-Fi
ya me conecté. CDS Cruz del Sur 8324 piso 2, que es nuestra unidad. Voy a escanear el código QR. En teoría debería de cargarse la página de streaming. Está cargando. No carga la página. Vamos a intentarlo una vez más, o en todo caso vamos a cambiar de red. Nuevamente voy a escanear para poder ver si es que pues se conecta. Tampoco se conecta. Bueno, esa es una pequeña falla de que no podamos conectarnos al streaming a bordo para poder ver quizás alguna película. Vamos a intentarlo más tarde, pero al menos en esta unidad que me ha tocado de Cruz del Sur no podemos ingresar al streaming a bordo. Vamos a ingresar al baño, no sin antes probar este dispensor de alcohol, que sí, tiene alcohol, perfecto. Y este es el baño, señores. Un baño pues realmente limpio. Está limpio este baño. Vamos a ingresar. Pues acá el movimiento del bus sí que se siente. Yo les enseño cómo es que se activa el aviso de que estamos haciendo uso del baño. Cómo es que se activa en tu asiento en la parte superior. Cuando nosotros damos clic a cerrado, no sé qué cosa se activa, pero no sé si escuchan el ruido. Me parece que puede ser el aire acondicionado o algún otro dispositivo. Miren, qué curioso. Es algo que realmente lo estoy viendo en este bus, no lo he visto en otros buses. Es que yo activo la señal de cerrado y después de colocar abierto, automáticamente el inodoro, el trono, ya comienza a hacer su función. Miren, vamos a hacerlo una vez más para que vean. Activo, va a haber un sonido y voy a desactivar y va a cumplir su función el inodoro. Buena, eso me gustó. ¿Para qué? Hay que felicitar a ese tipo de tecnología. Tenemos papel higiénico, papel toalla, sí, no hay papel toalla. La luz que tenemos aquí arriba, suficiente para poder iluminar. Una pequeña ventana con la apertura ya puesta. Ahí tenemos afuera pues la calle, la carretera, que no lo podemos visualizar un poco mejor. El botón de descarga, agüita, vamos a ver si funciona. Tenemos agüita, tenemos shampoo, este apoya manos para que en el momento de que el bus pues se mueva no tengamos problema para poder apoyarnos y para no caernos. Un espejito lo suficiente como para poder acomodarte el cabello y salir del baño para que estés bien presentable. Y por último, pero no menos importante, este objeto para poder guardar, dejar aquí tu saco, tu casaca y no tengas pues problemas en embarrar esa prenda. Listo, acabamos de bajar a Paracas, son las 12:15 del mediodía. Ha demorado 1 hora y 15 y miren, el detalle que me parece bastante bueno, bonito, servicial, es que las maletas se deja primero en este lugar, en esta especie de cuartito de maletas. Aquí es donde las maletas llegan y ya nos comienzan a repartir. Y bueno, hemos desembarcado igual en una de las agencias de Cruz del Sur. Esta es la agencia de Paracas, muy bonito, tiene sus sillas de espera, el lugar de información, y aquí está la gente donde va a embarcar, porque me imagino que su siguiente destino es Lima, o no sé si regresará de Paracas a Ica. Y bueno, la pregunta era si regresaba a Ica o seguía para Lima, pero su siguiente destino es Marcona, que está más o menos a 1 hora también de aquí. Bueno, ya llegamos a Paracas, acabamos de conseguir un taxi, la vista hacia el mar se ve bien bonito, y una vez que nos instalemos vamos a hacer una pequeña evaluación de cómo ha sido el servicio Cruz del Sur Evolution en un asiento de 140 grados con el precio más económico, 25 soles, así que ya vamos a decirles qué tal estuvo el servicio. Y bueno, acabamos de llegar a Paracas y vamos a hacer la apreciación del servicio Evolution de Cruz del Sur. En primer lugar, el servicio vamos a dividirlo como siempre en la comodidad. La comodidad del servicio yo le voy a colocar un 4 de 5, y simplemente por el hecho de que los asientos eran ligeramente estrechos, y también cómo está la configuración del bus, 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Entonces, más allá de eso, tenemos
instalación de cable USB tipo C, tenemos aire acondicionado, botón de lectura. En cuanto al servicio, sinceramente no hemos tenido un servicio a bordo, no hubo personas a bordo, de hecho tocamos el botón de servicio a bordo y nadie nos atendió, y otras personas también tocaron y nadie nos atendió. Me imagino que por el tiempo, que es 1 hora y 15 minutos, no se necesita de ese tipo, pero lo que sí, el servicio se resalta en las instalaciones, tanto una cafetería, un baño disponible, su propio terrapuerto en la ciudad de Ica como en la ciudad de Paracas. Eso sí es bastante diferenciado, así que por el servicio también le voy a colocar 4 puntos, porque se nota mucho la diferencia entre pasarla en un terrapuerto de diferentes agencias de viaje versus un terrapuerto privado. Cabe resaltar también que no hemos recibido ningún snack, ningún tipo de alimento, me imagino que por el tiempo también de permanencia, que es 1 hora y 15. Ahora, en cuanto al tema de costo-beneficio, pues 25 soles el trayecto, es un trayecto barato. Yo pienso de que la relación costo-beneficio para lo que ofrece, aire acondicionado, asiento cómodo, el tema de costo-beneficio también un 4, porque pues tenemos otra agencia que es un poquito más barato y probablemente obtengan los mismos servicios, ya que son competidores directos. Y en cuanto a la puntualidad, eso sí hay que resaltar con 5 puntos bien hechos, porque ha sido una empresa bastante puntual. Salió a las 11 de la mañana, ahora estamos aquí a las 12:10 del mediodía. Eso ha sido la apreciación del bus Cruz del Sur en su servicio Evolution, el bus más barato que costó 25 soles. Mi nombre es Jenner Silva, espero que te haya gustado este video. Por favor, si te ha gustado, no te olvides darle me gusta, comentar y compartir, sobre todo aquellas personas que quieran viajar desde Lima a Ica o viceversa, o como nosotros lo hemos hecho, desde Ica a Paracas. Así que esta guía, esta reseña le va a servir bastante. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Uy.